Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. 28, verso 5. Vamos a leer a partir de ahí hasta el verso 7. Dice la Escritura: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema la importancia de la resurrección. Cada vez que llegamos a la celebración de la Semana Santa, el mundo cristiano de influencia judeo-cristiana, al menos de palabra, hace referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo. En nuestro ambiente, aun cuando la gente se declare ateo, agnóstico, no creyente, habla de la Semana Santa. Está permeada la sociedad por ese acontecimiento. Los cristianos evangélicos comprometidos y devotos también los recordamos con el sacramento de la Santa Cena o la Santa Comunión, por ejemplo, como en el caso de nosotros, cada primer domingo del mes. Ahora, de cualquier manera, como decíamos el pasado jueves, es importante que nosotros en esta fecha y en todas las fechas posibles demos a conocer la verdad con respecto a lo que ocurrió, con el objetivo de que la mentira no se imponga y la gente tenga la oportunidad de conocer todo el plan de Dios para la salvación de las almas. A veces uno tiene batalla porque uno dice, no quiero caer en la dinámica que me impone la tradición. Pero si los que tienen la verdad se callan, entonces va a predominar la mentira. Por eso, hoy con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la intención de reflexionar sobre esto que hemos titulado así: la resurrección, la importancia de la resurrección. Y me sorprendí esta mañana cuando mi padre en su programa de radio dijo casi exactamente el mismo título que yo. Y yo tanta brega que tuve ayer para poner ese título. Él va a predicar de lo mismo. Pero yo creo que eso lo pone el Espíritu Santo. Y tenemos la intención de reflexionar sobre esto y nos concentraremos en la batalla que ha existido entre la mentira y la verdad con relación a la resurrección de Cristo. Creo que tenemos que ser conscientes de eso. Si no somos conscientes, no vamos a entender lo que está pasando hoy en día con muchas cosas que se dicen en torno a este hecho. Y creo que todos los cristianos debemos entenderlo, conocerlo, para dar razón de la verdad y detener el avance de la mentira. Toda la vida y el ministerio de Jesús ha estado en la mira de los personeros del infierno y del padre de mentira con el propósito de impedir que la gente conozca la verdad. De eso tenemos que estar conscientes. Teorías van y vienen en un intento permanente por desconocer la existencia y la obra de Cristo Jesús.
Usted analiza la historia y va a encontrar mucha cosa negativa que se ha dicho tratando de ocultar la verdad de el nacimiento de Cristo, de su condición del Mesías prometido por Dios a través de muchos profetas, y obviamente su obra restauradora y toda su ministerio y su ascensión al cielo. Alrededor de todo eso encontramos muchas mentiras. Teorías vienen intentando desconocer todo eso. Y por eso yo quiero comenzar teniendo una panorámica breve, porque uno no tiene todo el tiempo para hacer una exégesis detallada de cómo se da esta lucha desde el siglo I hasta nuestra época. Por ejemplo, los fariseos, que eran junto a los saduceos, gente que estudiaba la ley y los profetas, gente que dedicaba la vida a esto, en público siempre le negaron a Jesús el título de Mesías o la condición de Mesías. Nunca lo reconocieron como tal. Usted no encuentra ningún acto público donde los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley hayan reconocido ante la gente que Jesús era el Mesías, que era el enviado de Dios. Lo reconoció Ana la profetisa cuando lo fueron a presentar. Lo conoció Simeón. Pero los fariseos y toda esa clase del más alto nivel de la religiosidad o del judaísmo nunca admitió que Cristo era el Mesías prometido. Por eso el judaísmo está esperando el Mesías todavía. Ahora, Juan dice cosas muy interesantes sobre eso. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, comienza hablando del advenimiento de Jesús. Y en el verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los padres del ciego sanado por Jesús en Juan 9, cuando le preguntaron para saber si su hijo había nacido ciego, contestaron: edad tiene, pregúntenle a él. Y la razón, dice el verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya usted ve el ambiente en que se manejaban las cosas en el primer siglo. Un ambiente donde siempre se puso en duda la deidad de Cristo y que era el cumplimiento de la palabra profética solo por un interés malsano de negar lo que estaba frente a sus ojos. Sin embargo, en lo privado no era de esa manera. Porque Juan capítulo 3 presenta la reunión de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. ¿Y cuál es la expresión de Nicodemo cuando se junta con Jesús? Nadie podía negar que era un fariseo. Nadie podía negar que era una de la gente principal de toda la autoridad del judaísmo y de los intérpretes de la ley. ¿Y qué dice Nicodemo cuando se junta con Cristo en secreto de noche? Juan capítulo 3 verso 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y me llama mucho la atención que Nicodemo dice sabemos, no dice yo me di cuenta, sino que nosotros, mi clase, mi grupo, del que me estoy escondiendo viniendo a ti de noche para que no me crucifiquen, nosotros sabemos. En otras palabras le está diciendo: Señor, no te lleves del bla 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 que están diciendo en público, nosotros adentro
sabemos que tú has venido de Dios. Aleluya. Ellos lo sabían, pero en público lo negaban, porque así funciona el sistema de mentira. Y es bueno que nosotros seamos conscientes de eso. Es decir, lo que estamos viviendo hoy, 20 siglos después, es la misma batalla entre la verdad y la mentira. Cuando Jesús resucita, ese portentoso milagro de la resurrección se enfrenta a la misma estrategia del infierno, con el interés de detener la verdad con mentiras. Mateo 28, con lo que iniciamos, un capítulo interesantísimo, dice que María Magdalena y la otra María, después del día de reposo, llegaron a la tumba y se encontraron con un ángel que le informó que Jesús había resucitado. Los guardias que estuvieron cuidando el sepulcro se asustaron y me llamó la atención. Había leído este pasaje muchas veces, pero ayer noté cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en el verso 3 dice: su aspecto era como un relámpago del ángel y su vestido blanco como la nieve. Y dice el verso 4: y de miedo de él los guardas, esos guardias que pusieron a vigilar la tumba para que no fueran los discípulos a robarse el cadáver, dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se lo voy a decir en dominicano: se hicieron los muertos ante la manifestación de la gloria. Se tiraron y no se movieron. Yo no sé si usted ha oído gente que en la guerra o ante un asalto se hacen los muertos, pero es para no enfrentar lo que está pasando. Los guardas se hicieron los muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Luego las mujeres salen a dar la noticia y los guardias van donde sus jefes. Y aquí hay otro detalle interesante de esta lucha entre la verdad y la mentira. Los guardias van donde sus jefes a informarles sobre lo que ha pasado. Verso 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia, es decir, una parte de la guardia que estuvo ahí, fueron a la ciudad, todo en plural, no fue una sola persona, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué fueron ellos a dar? El reporte del hecho. Y dice el verso 12: y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, es decir, digan esta versión: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Sobornaron a los testigos. Sobornaron a los testigos. Y si esto lo oyera el gobernador, oiga la trama. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros que somos canchanchanes de ellos, el canchanchan lo puse yo, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso es tremendo, hermano. Todavía hay gente saliendo con eso como que es nuevo.
Yo no sé si usted se ha encontrado, hay gente saliendo con esa versión de que el cadáver de Cristo se lo robaron los discípulos. Hoy, 20 siglos después, hay gente que leen un libro viejo de un loco que lo escribió sin saber bien o no habiendo leído correctamente todo lo que dice los evangelios. Hay gente que sale con eso como una nueva noticia. Yo no sé si usted ha visto en internet que de repente le mandan una noticia que tiene 5 años y la gente cree que fue nueva. Hay gente saliendo con eso hoy en día. Y esa es la lucha entre la verdad y la mentira. Y aquí encontramos la mentira tratando otra vez de ocultar la verdad. Pudiera seguir presentando evidencias de lo que la Biblia da como detalle para que nosotros entendamos que esta lucha viene desde el principio. Ahora, nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas fundamentales. ¿Cuáles fueron las pruebas de la resurrección? Que no hay que ser un cienciólogo, porque a veces la gente cree que para defender la fe, para enfrentar la mentira, uno tiene que ser un estudioso, haberse pasado 20 años estudiando hebreo, ir a los estudios arqueológicos más pormenorizados que hay en la biblioteca de Alejandría y de esto aquí, y entonces uno poder tener argumento para defender la fe. No, porque si así fuera, los cristianos estuviéramos fritos, presos, porque no tuviéramos capacidad de defender la fe, de presentar una defensa honesta y contundente de la fe. La Biblia nos da las herramientas básicas y nosotros de manera básica tenemos que entenderla. ¿Cuáles fueron las pruebas de la resurrección? Número 1, una prueba que nadie puede refutar: la tumba vacía. Nadie podía dudar de que Jesús ciertamente había muerto. Todo el mundo vio la procesión, vio el maltrato, vio cómo lo crucificaron, vio cómo le clavaron la lanza. Todo el mundo vio que Jesús había muerto. Fue un hecho público y visible. Lo sepultaron en una tumba nueva. Y el sepulcro fue sellado con una piedra gigante y una guardia romana para vigilarlo, de al menos unos 16 a 20 soldados romanos, 24/7 cuidando la tumba. Por lo tanto, era imposible que la tumba estuviera vacía a menos que hubiera resucitado. Aleluya, aleluya. Por eso comenzamos con esos versos del 5 en adelante. El ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Mis hermanas, me imagino que le diría el ángel si fuera muy cristiano como nosotros: el Señor no está aquí, ha resucitado como lo dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan y díganselo a los discípulos que Él ha resucitado y que Él va adelante a Galilea y allí le verán. La tumba vacía es una prueba irrefutable de que Cristo resucitó. Todo el mundo lo vio morir, todo el mundo lo vio que lo mataron. Todo el mundo vio que expiró. Todo el mundo fue testigo de que no pudo estar vivo y lo entraron en una tumba nueva. Y dice algunos estudiosos que fue el lugar más cercano al Gólgota, porque no querían ni siquiera hacer todo un camino de procesión para esto que había sido tan doloroso. A eso debemos añadir el testimonio de los guardias al reportar lo sucedido a los sacerdotes y toda la trama que se arma por impedir que se conozca la verdad que leímos en los versos 11 al 15. Toda esa trama revela que Cristo había resucitado. Porque si no hacen el complot.
Si no, no hubieran hecho tanto esfuerzo por ocultar la verdad. Entonces tenemos que partir de ahí. Cuando alguien le venga con una teoría, dígale: la tumba está vacía y nadie ha podido llenarla. Yo me imagino que han intentado poner un cadáver, aunque sea de un perro ahí, o de un puerco, o de un esqueleto de alguien, a ver si ponen algo ahí. Hermano, yo le voy a decir, cuando estuve en ese lugar allá en Tierra Santa, o uno de los lugares que dicen que fue la tumba del Señor, yo no sé si son cosas de uno, pero ahí uno siente una cosa muy especial. Uno siente algo muy especial. La tumba está vacía. Cristo no está muerto, Cristo resucitó. Y esa noticia del ángel hay que seguirla repitiendo. No lo busquen más en la tumba, porque ha resucitado. La iglesia cristiana tiene que aferrarse a su mensaje. No lo maten otra vez. Ha resucitado y no volverá a morir. Aleluya. Tenemos que estar claros en eso. La segunda prueba o argumento de la resurrección, simple y básica, es que todos sus discípulos y gente cercana tuvieron la oportunidad de verle y constatar que era quien había muerto, el que se le presentó y le dio pruebas irrefutables de que estaba de vuelta a la vida. Juan 20, 11 al 17 encontramos a María Magdalena siendo abordada por Jesús cuando se le aparece después de haber resucitado. Y es interesante esto que pasó aquí, porque ustedes saben quién era María Magdalena. Ahora mire cómo dice. Yo recomiendo siempre, cuando uno analice pasajes bíblicos como este, es bueno juntar la versión de todos los evangelistas, de los sinópticos y del evangelio de Juan, porque cada uno va añadiendo detalles y es como un rompecabezas. Tú vas armando toda la historia con todos los detalles de manera muy especial. Dice: pero María estaba fuera llorando. Verso 11, Juan 20. Llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabían que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Aleluya. María. Y me llama la atención el detalle. Parece que se lo dijo en el tono de siempre. Aleluya. En estos días me encontré con un amigo que sufrió un accidente y quedó medio afectado de la cabeza. Un accidente automovilístico terrible. Y bueno, la familia me dijo: él ha estado dando saltos, recuperando poco a poco la memoria. Y luego llega alguien, otro amigo donde estábamos, y habla con esa persona, y cuando la persona se va, nos quedamos hablando, dando gracias a Dios porque el hombre había sobrevivido a un terrible accidente donde debió morir. Y me dice el hermano: lo más contento, lo que me causa más alegría es que cuando hablo con él, me habla en el tono y con las expresiones que siempre me hablaba antes del accidente. Por lo tanto, tengo la fe de que no está todo perdido, de que se está recuperando.
Porque dice, me habla de la misma manera. Y cuando yo meditaba en este pasaje, me recordé de eso. Yo me imagino que Jesús le dijo a María Magdalena en el tono que siempre le hablaba. Y le dijo, María. Y cuando ella escuchó el tono, no fue Pedro, no fue Juan, no fue otro de los discípulos, fue el tono de su maestro. Y ella respondió, Raboni, el nombre de cariño con el que le trataba también, como diciendo, aleluya, estás vivo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile todo lo que ha sucedido. Todos los discípulos, excepto Tomás, mientras estaban reunidos en Juan capítulo 20, 19 al 22, fueron testigos también de la aparición física de Cristo después de la resurrección. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Los detalles son importantes a la hora de estudiar la palabra. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué le dijo? Reciban el Espíritu Santo, pero le enseñó las manos y le enseñó el costado. Todos los discípulos luego, y a Tomás el Señor se le presenta. Juan 20, 26. Miren cómo lo dice. 8 días después de haber resucitado, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Por qué estaban siempre reunidos dentro y no en la calle? Porque había una persecución, había un estado de sitio donde no querían que se hablara de lo que había sucedido, la lucha entre la verdad y la mentira. Y aquí dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, el saludo de siempre. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Tomás lo hizo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Tremendo todo eso. Tremendo. Juan 21, 1 al 14 sigue hablando de que Jesús se le apareció a 7 discípulos más en el mar de Tiberia y hasta le cocinó pescado. Unas 11 veces más se ha documentado, de acuerdo a la versión de la Biblia, que Jesús se le apareció a sus discípulos en un periodo de 40 días en que hizo apariciones. Y siempre recuerden que no solamente eran discípulos de Cristo, los 12. Mucha gente más era discípulo de Cristo. Los 12 eran el grupo cercano, la directiva del ministerio. Pero había muchos discípulos. Y Cristo en 40 días se ocupó de que la mayoría de sus discípulos tuvieran claro que lo que había prometido se había cumplido. La tercera razón la presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15,
donde testifica de que mucha gente fue testigo de esa realidad. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo interpretamos eso? Tenemos que interpretarlo a la luz de la realidad. La carta a los Corintios se escribió probablemente 30, 40 años, no, 20 años aproximadamente, quizás 30, hay varias versiones, después de que Cristo murió y resucitó. Ahora Pablo en la carta hace referencia, Cristo resucitó, mucha gente lo vio, más de 500 personas fueron testigos, pero dice algo bien importante, muchos están vivos, el que quiera ir a constatar puede hablar con ellos. Y esa es una prueba poderosa, esa es una prueba poderosa. Cuando usted tiene la verdad, a usted no le importa que salgan a investigarla. Porque usted sabe, si lo investigan va a dar lo mismo. Es verdad. Esto no es un asunto personal. No es una versión secreta que yo estoy tratando de comunicar. Y eso es importante. Nadie en el siglo I estuvo en la disposición de enfrentar la resurrección de Cristo. Nadie se atrevió a enfrentarla con una mentira. Por lo menos en 7 u 8 décadas del siglo I, nadie se atrevió a decir que no había resucitado, porque los testigos desmontaban cualquier idea. Después de la independencia de la República Dominicana salieron muchas teorías. Y escuchaba a un historiador decir en estos días que hay una gran batalla porque a veces el pueblo hace héroes a gente que no son héroes porque hubo uno que tergiversó la historia en un momento y ya no hay cómo desmontar eso. Y dio el nombre de uno que él entendía que no era héroe y en el país lo tienen como un héroe. Y yo también tengo personajes de la historia que hoy se tratan como héroes y todo ha sido por una manipulación de la historia. Sin embargo, con Cristo nadie se atrevió en esos años a decir nada contrario a la verdad. Quiero concluir con 2 ideas fundamentales y lo quiero preceder de una historia reciente. Porque esto revela la batalla entre la verdad y la mentira y el deseo y el afán de gente mala y perversa de ganar, de sacar ventaja con la mentira. Hermano, en el mundo hay demasiada gente que vive de la mentira. En el mundo hay demasiadas personas que tienen una industria de la mentira y el internet ahora le ha servido como vehículo, porque antes para usted regar una mentira usted tenía que esforzarse. Pero ahora con estos aparaticos usted riega una mentira. Usted lo que tiene que saber en qué momento y a dónde lo manda. Y usted puede regar una mentira y en lo que se investiga el daño está hecho. En estos días, la princesa de Gales, Kate Middleton, vivió una experiencia que muchos le han dado seguimiento. En diciembre sufrió un evento de salud y por unos 3 meses estuvo desaparecida de los actos protocolares de la realeza británica. Y usted tiene que recoger las reseñas o las informaciones que salieron. Salió de todo, hermano. Porque la industria de la mentira, si no conoce la verdad, se inventa la mentira que sea necesaria para lograr sus propósitos.
De esa mujer dijeron de todo. Dijeron que se había muerto, que ya la estaban embalsamando, que la habían convertido en una momia, que habían buscado un doble de ella para... Mire, pero diarios muy respetables, The Mirror, el periódico inglés, The Sun, diarios muy respetables, todos hablando mentiras. Y la verdad, o una gran parte de la verdad, era que ella no tenía interés de compartir su situación a nivel público, porque yo le voy a decir, cualquiera se cansa de que todo lo que tú haces, la gente lo esté comentando. Y luego ella viene en estos días y sale medio machacada y probablemente sin deseo a tener que dar una declaración, porque ya estaban creando una situación que de momento se iba a armar una revolución en Inglaterra y iban a acabar con la realeza británica. Y cuento esta historia para que ustedes entiendan cuánta lucha hay entre la verdad y la mentira. Y que uno tiene que aplicar el discernimiento, tratar de identificar la verdad. Y en materia de fe, eso es más fuerte que con una historia de la realeza británica. Desde siempre el infierno ha promovido la mentira, tratando de ocultar la verdad de la existencia, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso nosotros como cristianos no podemos callarnos. Si nosotros honráramos nuestra condición de cristianos, hoy tendríamos que llenar las redes sociales, aunque sea con un texto bíblico que diga, ha resucitado. Y no importa lo que el infierno haya regado, hay que decir, Cristo está vivo, ha resucitado, aunque le moleste a los que se oponen. Porque es una batalla. Ah, pastor, yo no quiero estar en eso. No es que tú quieras estar. Esa princesa no quería estar ante los reflectores de la prensa ni de todo el mundo. Pero si no hablaba y decía lo que le pasó, los iban a destruir para siempre. Porque la mentira es voraz, es destructiva. Con Cristo, su ministerio, muerte y resurrección, nosotros no podemos quedarnos indiferentes, tenemos que hablar. Cuando no hablamos, le damos cabida a cualquier cosa antes que a lo que ha dicho la palabra de Dios. Como pasó con la novela de Dan Brown. Algunos quizás no se recuerdan, pero hace, 18 años, casi 20, Dan Brown publicó su novela, una novela de ciencia ficción, y planteó que Jesús tenía un romance con María Magdalena y otras locuras. Y ahora ustedes se ríen, pero en esos días la gente no estaba riéndose. Yo recuerdo que la iglesia estaba comenzando en este local y estábamos ahí. Yo tuve que dar un estudio un martes. Un estudio y coger el libro de Dan Brown, que ahora ni me recuerdo la novela esa, el título. El Código Da Vinci. Que había un código, que el santo grial, que había un seguro, que en la foto de la Santa Cena, que mira, que ahí había una trama oculta. Y usted sabe la cantidad de gente que creyó eso. Y usted sabe la cantidad de gente que hoy está creyendo esa teoría y no sabe ni siquiera de dónde partió. Hoy en día están tratando algo más difícil que eso. Y es negar la existencia de Jesús. Como me dijo un destacado comunicador en un programa al que asistí hace unos meses, me dijo, no hay prueba de que Jesús existió.
Algunos de ustedes lo vieron y lo escucharon. Ignorando la versión de historiadores consagrados como Flavio Josefo, Tácito, Plinio, todos historiadores del primer siglo, que hicieron referencia en sus historias. Se toma en serio todo lo otro que dijeron, pero no quieren tomar en serio que hablan refiriendo a Jesús desde la perspectiva de un historiador que no era creyente. Pero sobre todo, ignorando lo que la Biblia dice. Hermanos y amigos que me escuchan, la Biblia es más veraz que todos los documentos históricos que usa la humanidad y que la humanidad valida. Y si usted quiere que yo le pruebe, le dé la prueba. Yo tengo un cuadro, un documento excelente que publicó un hermano muy estudioso sobre eso, donde habla de todos los métodos para probar la validez de un documento histórico, y la Biblia supera por más de 500 veces cualquier documento histórico en seguridad, en certeza, en validez. El problema es que no somos estudiosos, no somos catedráticos. Yo le acabo de mencionar 3 historiadores que el 90% de la gente que me escuchó nunca lo ha oído mencionar. Pero si usted va y los busca, lo va a encontrar porque están ahí. Pero el problema es que muchas veces nosotros nos dejamos arropar por la mentira. Y nos dejamos ahogar por la mentira. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Tenemos una lucha con la mentira. Y tenemos que proclamar la verdad. Porque si no, los mentirosos se van a imponer en la mente y el corazón de los ignorantes. Y nosotros tenemos que levantar la bandera de la verdad. Cuando ese comunicador me dijo eso, la respuesta que me dio el Espíritu Santo fue: oh, pero al parecer hay mucha gente engañada que hasta la historia la dividieron en antes y después de Cristo, que celebran la Navidad o el nacimiento de Cristo, que celebran la Semana Santa o la Pascua por su muerte y su resurrección. ¿Cuánta gente engañada? Y se me quedó callado así como. Después me dijo: pastor, perdóneme, que usted sabe. Yo no sé, ¿no? La fe cristiana está fundamentada en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, habría sido un religioso más, un maestro más, una celebridad que impactó el mundo del primer siglo como lo han hecho muchos. Sin embargo, al resucitar y vencer la muerte, Cristo se coloca por encima de todos los que existieron y de todos los que vendrán. Me encanta 1 Corintios 15 y se lo recomiendo como una lectura que hay que hacer y leer despacio. En el verso 14 dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados testigos falsos. Es decir, si Cristo no resucitó, si aceptamos esa mentira, se afectaría el proyecto de la salvación, se afectaría la esperanza de la vida eterna y la resurrección de los muertos en Cristo. Pero dice el verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estarían en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero qué bueno que no es así. Cristo ha resucitado, dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Si yo fuera tú, dijera: aleluya, qué bueno.
Cristo ha resucitado. Dígaselo al diablo y a sus emisarios. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Él está vivo. Y el corito, aunque sea viejo y con poca profundidad teológica, dice una verdad poderosa. Él está vivo. La tumba está vacía. Su resurrección. Aleluya. Me encantan los coritos porque te lo dicen ahí claro y pelado. Él está vivo. La tumba está vacía. La tumba está vacía, hermano. La de Mahoma tiene restos. La de Confucio tiene restos. Los maestros Maharishi, ahí están sus restos. Toda esa gente que se ha levantado tratando de promover algún tipo de fe, sus restos están ahí porque no pudieron vencer la muerte. Pero Cristo ha resucitado. Y no es que no han intentado vender otra cosa, es que no han podido, porque la verdad es como el sol del mediodía, no hay forma de tú ocultarla. Amigos que están aquí, entréguenle su vida a Cristo. Solo en Cristo hay esperanza de salvación, de resurrección, de vida eterna, de perdón de pecados, de la mejor vida en esta tierra y de la mejor vida en la eternidad. Que Dios los bendiga. Hemos presentado Tiempo de